Muy buenas tardes, confírmenme audio, por favor. Buenas tardes, don Claudio. Ya, muchas gracias. Muy amable. Bien. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el segundo proceso de cognición que nos demarca o nos señala la norma adjetiva. Habíamos establecido que el primero era el proceso de conocimiento. Este segundo proceso es el proceso de cognición. Proceso que viene pues a sustituir el proceso sumario del código del 12, ¿no? Cambiándole de nombre y a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Civil se le conozca como proceso abreviado. Es un proceso intermedio entre lo que es el proceso de conocimiento y el proceso sumarísimo, ¿no? Está dentro de un proceso intermedio, podríamos decir. Su duración es disminuir plazos procesales, o la intencionalidad de este proceso es disminuir plazos procesales casi a un 50%, ¿no? Casi a un 50% con respecto al proceso de conocimiento, ¿no? Con respecto al proceso de conocimiento. Se diferencia con respecto al Código Procesal Civil, ¿no? Perdón, se diferencia con respecto al proceso de conocimiento en cuanto a las etapas del proceso, ¿no? Y a los plazos. Quiere decir, en el proceso de conocimiento habíamos indicado que eran 5 las etapas del proceso. En el proceso abreviado también se mantienen las 5 etapas, pero se diferencian con respecto a los plazos, ¿no? Con respecto a los plazos. Es aplicable este proceso abreviado en forma supletoria la normatividad contemplada en lo que está referido a lo que es la postulación del proceso, ¿no? En lo que es a la postulación del proceso. Quiere decir que no se podrá visualizar el proceso abreviado o el desplazamiento, el desenvolvimiento del proceso abreviado si es que no observamos o distinguimos lo que es la normatividad de lo que es postulación del proceso, que está contemplado desde el artículo 424 hasta el artículo 474 del Código Procesal Civil, ¿no? Y entonces, esta normatividad de postulación del proceso también se tiene que aplicar en el proceso abreviado. Quiere decir que no existirá proceso abreviado si es que no se utiliza la normatividad, ¿no? De lo que es la postulación del proceso, ¿no? De lo que es la postulación del proceso. Este proceso abreviado, ¿no? Es un proceso contencioso, ¿no? En el que también va a ayudar o va a colaborar o va a contribuir a resolver conflictos de intereses, ¿sí? Va a resolver conflictos de intereses. Y nuevamente los fines de este proceso abreviado es buscar la paz social, ¿no? Resolver conflictos de intereses y buscar la paz social en la sociedad. Pero debemos también indicar que cuando hablamos del proceso abreviado, no es como en el proceso de conocimiento en el cual solo nos indicaba un solo proceso, ¿no? O diseñaba una estructura de proceso que era el divorcio o la separación de cuerpos por causal, ¿no? Acuérdense que les decía del 480 al 485, ¿no? Al 485
es el proceso de divorcio o separación de cuerpos por causal. Y solo en 5 articulados te decía, este es el proceso modelo que se debe seguir para el proceso de conocimiento. Con el proceso abreviado ocurre lo contrario. El proceso abreviado nos demarca o nos señala, ¿no?, determinados procesos que la propia norma, que el propio código adjetivo procesal civil te indica, estos procesos deben de ser proceso abreviado, ¿no? Hace una demarcación de qué procesos se deben tramitar como proceso abreviado, ¿no? Entonces, el código ya señala, ya indica, ¿no? Y se materializa con lo señalado en el artículo 486 del Código Procesal Civil. Y dice, el proceso de retracto, ¿no?, debe ser un proceso abreviado, ¿no? El proceso de retracto debe ser un proceso abreviado. El título supletorio, la prescripción adquisitiva de dominio y la rectificación de áreas y linderos debe conocerse como proceso abreviado. Cuando exista responsabilidad civil de los jueces, también debe ser tramitado como proceso abreviado. La expropiación también es un proceso abreviado. La tercería, la impugnación de acto o resolución administrativa debe conocerse como proceso abreviado. Y indica que cuando las pretensiones sean de carácter patrimonial, cuantificables, debe conocerse como proceso abreviado desde 100 unidades de referencia procesal hasta 1000 unidades de referencia procesal, ¿no? De 100 a 1000 unidades de referencia procesal debe ser proceso abreviado, ¿no? Debe ser proceso abreviado. Cuando exista la duda, ¿no?, cuando exista la duda o la vía procedimental, ¿no?, sea inapreciable en dinero o haya duda sobre su monto o por su naturaleza de la pretensión, el juez considere que se pueda atender el proceso, ¿no?, debe también indicarlo y señalarlo o llevarlo al proceso abreviado, ¿no? Cuando no se indique la vía procedimental propia, el juez debe determinar si debe considerarse como proceso abreviado o no, ¿no? Y además señala que cuando la norma así lo señale, debe ser proceso abreviado. Y entonces la interrogante que sale es la siguiente. ¿Cuáles son esos procesos abreviados que la norma indica o que la norma señale? Y entonces debe estar claro en lo siguiente. En la Ley de Títulos Valores, en la Ley General de Sociedades y en el Código Civil, hay pretensiones que la propia normatividad indica que debe tramitarse como proceso abreviado. Estas pretensiones deben tramitarse como proceso abreviado. Entonces decimos, Ley General de Sociedades, Ley de Título Valores, el Código Civil, ¿no?, determinan qué pretensiones deben tramitarse como proceso abreviado. Pero en el caso, por ejemplo, que la señora Crisóstomo, Celestina Crisóstomo, interponga un proceso de conocimiento, ¿no?, porque ella piensa que es conocimiento, porque ha aplicado el pago de costos en la cuantificación de la pretensión, ¿no? Ella está en la idea que debe ser proceso de conocimiento, pero sin embargo el juez, al calificar la pretensión, visualiza que no es conocimiento, sino es abreviado, debe llevarlo el proceso al proceso abreviado. Y esa resolución que el juez determine
que debe ser no conocimiento, sino proceso abreviado, tiene el carácter de inimpugnable. Quiere decir, no es materia de impugnación alguna, ¿no? La ubicación que el juez determine para la tramitación del proceso abreviado. Pero su resolución tiene la debida motivación. Debe tener un sustento, ¿no? Que señale o indique por qué motivo el juez está considerando que la pretensión planteada por la señora Celestina Crisóstomo no es conocimiento, sino debe tramitarse como proceso abreviado. Porque una vez iniciado el proceso, por la vía que fuera, ya no podrá cambiar, ¿no? Ya no podrá cambiar en el tiempo. Aunque el posterior se señale que esa pretensión debe ser de otra naturaleza o de otro tipo de proceso, pero si ya empezó como abreviado, debe terminar como abreviado. Es así que cuando hablamos de cuantía, debemos estar claros que cuando alguien presenta una pretensión al juez del proceso, este tiene que hacer un acto de calificación, ¿sí? Se tiene que hacer un acto de calificación. Y es a través de este acto de calificación que les habíamos indicado en el proceso de conocimiento y les habíamos dicho, es el primer filtro procesal que tiene el juez de calificar la pretensión de los sujetos, del sujeto activo, ¿no? Se tiene que visualizar, se tiene que determinar si efectivamente la pretensión planteada corresponde a la vía procedimental que se está indicando. Puedo plantear un proceso abreviado cuando por la cuantía posiblemente no sea abreviado, sino pueda ser sumarísimo. Entonces, mucho dependerá de la cuantificación. Y decimos, hasta 1000 unidades de referencia procesal, desde 100, debe ser proceso abreviado. Y entonces visualizamos lo siguiente. Cuando el juez determine que la pretensión planteada por la señora Celestina Crisóstomo no es conocimiento, sino es abreviado, el juez tomará esa decisión, ¿no? Sin citación al demandado. El juez resuelve, decide, pero no tiene por qué citar al demandado, ¿no? Y esa resolución tiene el carácter de inimpugnable, ¿no? Quiere decir, no es materia de medio impugnatorio alguno. Pero como hemos indicado anteriormente, son estas pretensiones que se van a tramitar como proceso abreviado. La propia normatividad indica y señala que en alguna de esas pretensiones no es viable o no es posible que se pueda plantear una reconvención. La propia normatividad indica y dice, en estas pretensiones no es viable o no es posible plantear la reconvención. Y acuérdense ustedes que la reconvención es una demanda que se utiliza teniendo presente, ¿no?, el principio de economía procesal o celeridad procesal, porque indistintamente el actor o sujeto activo puede tomar la decisión de plantearlo o de interponerlo de manera independiente, ¿sí? Y entonces nuestro sistema ha señalado que en estos procesos, ¿no?, no es viable que se pueda plantear la reconvención. ¿Cuáles son esos procesos? Dice, no es posible plantear la reconvención cuando alguien inicia un proceso de retracto, ¿no? Alguien inicia el proceso de retracto contra esa pretensión,
no es posible plantear la reconvención. Contra los títulos supletorios, la prescripción adquisitiva de dominio, la rectificación de áreas y linderos, la responsabilidad civil de los jueces, la tercería de propiedad y el derecho preferente, contra esas pretensiones no es viable que se pueda interponer una reconvención. Las características básicas del proceso abreviado, ¿no?, podemos encontrarla en la concentración de actos procesales. Se concentran actos procesales. Los plazos procesales disminuyen casi en un 50%. Te habilita la posibilidad en el proceso abreviado de poder presentar medios probatorios en la apelación de sentencia. ¿Sí? Cuando alguien quiera apelar una sentencia, es viable, es factible o es posible que se pueda presentar medios probatorios, ¿no? Medios probatorios. Pero no descartando la visión que todo medio probatorio, jóvenes, se formula o se presenta en actos de postulación del proceso. No deben olvidar ustedes que cuando alguien quiere presentar una pretensión o una acción, ¿no?, todos los medios probatorios del que se disponga se tienen que presentar en actos de postulación del proceso. Quiere decir, con la demanda y con la contestación de la demanda, ¿no? Ahí hay que presentar todos los medios probatorios. Y si existe la necesidad de cuestionar, también hay el momento en el cual se pueda plantear. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Doctor, disculpe, hay compañeros que están en sala de espera, si los podría aceptar, por favor. Un ratito, a ver, vamos a incorporar. Bien, entonces les indicaba, ¿no?, que es muy posible, ¿no?, que podamos nosotros indicar como características la concentración de actos procesales, los plazos procesales, la posibilidad de ofrecer medios probatorios, ¿no?, y la imposibilidad de presentar reconvención en algunos, no en todos, en algunos procesos abreviados, ¿no? En algunos procesos abreviados, la propia ley te dice, en estos procesos no es viable plantear reconvención, ¿no? No es viable plantear reconvención. Pero sin embargo, también, jóvenes, tenemos que visualizar que el proceso abreviado está, digámosle así, influenciado, irradiado, ¿no?, de principios procesales que van a encontrarse en el proceso abreviado. Van a estar presentes en el proceso abreviado. ¿Cuáles son esos principios? Primero, concentración. Se concentran plazos, se concentran actos procesales. Segundo, celeridad. Tercero, economía. Y el que no debe faltar, el de inmediación, ¿no? El de inmediación. Concentración, celeridad, economía e inmediación.
Pero el que juega un papel trascendente en el proceso abreviado es la inmediación, ¿no? Es la inmediación. ¿Y por qué decimos que la inmediación juega ese papel trascendente? Porque será el juez del proceso el que dirija, el que conduzca, el que oriente de manera apropiada el desplazamiento del proceso, participando de manera activa en todo el proceso abreviado. De manera directa, de manera personal, el juez tiene que participar desde la calificación de la demanda hasta la sentencia. Repito, desde la calificación de la demanda hasta la sentencia. Por ahí alguien dirá, doctor, yo he visto a mi juez que no califica las demandas. Es cierto, no las califica. Las hace el secretario del órgano jurisdiccional. Pero el responsable es el juez del proceso, ¿no? Es el juez del proceso. Y en muchas secretarías, ¿no? Los que hacen todo el trabajo son pues los auxiliares jurisdiccionales o los secretarios de juzgado. Incluso van incorporando de a poco a los cesigristas, ¿no? A cumplir esa responsabilidad, ¿no? Para calificar los procesos, etcétera. Pero la responsabilidad directa la tiene el juez del proceso, ¿no? Entonces, por ahí que dice que la inmediación es de mucha importancia, ¿no? De mucha trascendencia en el proceso abreviado. En el proceso abreviado. Pero también, para conocer la estructura del proceso, para saber el desplazamiento del proceso abreviado, y ustedes no tengan dificultad en el ejercicio, ¿no? No tengan dificultad en el ejercicio profesional, debemos indicar, jóvenes, debemos indicar que debe saberse con mucha nitidez identificar la competencia del juez del proceso. Y entonces señalamos o indicamos que la competencia del juez del proceso para los procesos abreviados está desplazado en dos, ¿no? O está conocido o determinado en dos. Dos jueces competentes para conocer el proceso abreviado. Y se clasifica, ¿no? ¿Qué juez es competente teniendo como antecedente o como criterio de primacía las unidades de referencia procesal? Y se dividen en dos. Y dice, va a ser el juez de paz letrado cuando la cuantía sea de 100 a 500 unidades de referencia procesal. El competente para ese proceso. De 100 a 500 unidades de referencia procesal. Y va a ser competente el juez civil cuando la cuantía sea de 100 a 1000 unidades de referencia procesal. ¿Sí? De 100 a 500, juez de paz letrado, como proceso abreviado. Y de 500 a 1000, juez civil, como proceso abreviado. ¿No? Como proceso abreviado. Y dice, la otra alternativa, o como caso de excepcionalidad, la norma te debe indicar qué juez es el competente para conocimiento de esa pretensión, ¿no? ¿Qué juez es el competente? Y un caso típico, vamos a encontrarlo en la responsabilidad civil de los jueces, en la que te va a indicar qué juez es el competente para conocer esa pretensión como primera instancia. A eso está referido la excepcionalidad, ¿no? Los casos en que la ley atribuye su conocimiento a otros órganos jurisdiccionales, ¿no? A otros órganos jurisdiccionales. Y no olvidemos
que cuando hablamos de jueces civiles, también hay jueces especializados. Y los jueces especializados no pueden estar al margen de los jueces civiles. Son de la misma competencia. Por ejemplo, juez laboral, ¿no? El juez laboral, el juez de comercio, ¿no? En Lima, por ejemplo, los juzgados de tránsito, ¿no? Entonces, hay jueces especializados que tienen el mismo, digamos, la misma competencia que un juez civil, ¿sí? Mejor dicho, la misma jerarquía, ¿sí? Entonces, la propia normatividad indicará qué juez debe conocer esa pretensión, por ejemplo, ¿no? Si es un juez de tránsito, ¿no? Si es un juez laboral, ¿no? Si es un juez constitucional, ¿no? Determinará la norma qué juez va a ser competente, ¿no? A eso está referido las normas de excepcionalidad. Y vamos a ver, 1000 por 460, ¿cuánto sale? 1000 por 460. Quiero ver si están en el aula conmigo o no. 460.000. 4.600. 460.000. 460. Quiere decir que hasta 460.000 conocerá el juez civil, ¿no? El juez civil. Pero contabilizando desde 500 unidades. Quiere decir 460, perdón, por 500. A partir de ese monto para arriba hasta 460.000 será competente el juez civil. Y de 100, quiere decir, de 46.000 hasta 500, ¿no? Será el juez de paz letrado, ¿no? Será el juez de paz letrado. Entonces, ahí están las competencias para los procesos abreviados. ¿Qué jueces van a ser competentes para el conocimiento del proceso abreviado? En todo acto postulatorio de un proceso, en este caso el proceso abreviado, debe cumplir cierta formalidad, la pretensión. O cuando alguien inicia con el derecho de acción y adjunte su pretensión, ¿no? Debe cumplir con cierta formalidad, ¿no? Debe cumplir con cierta formalidad. ¿Cuál es esa formalidad? ¿No? Cumplimiento del 130, 31, 32, 33 y 424 y 425 del Código Procesal Civil. Quiere decir que toda demanda debe visualizar el cumplimiento de esos articulados. Es viable que te declare en la calificación de la demanda el juez con sus 3 alternativas como filtro procesal. Primera alternativa, te declare inadmisible la pretensión, en cuyo caso te debe conceder un plazo no mayor de 10 días para subsanar, ¿no? No mayor de 10 días para subsanar. La otra alternativa es que te declare improcedente la demanda, ¿no? Te declara improcedente la demanda. En este caso, el demandante tiene dos alternativas. La primera alternativa es no decir nada, quedarse callado, subsanar y volverlo a replantear. La segunda alternativa es interponer el medio impugnatorio de apelación de auto. Pagar el concepto por apelación de auto y luego presentar el recurso impugnatorio indicando los motivos por los cuales se está presentando el recurso de apelación de auto, ¿no? Y cuando el juez califica esa apelación de auto y toma la decisión de conceder la apelación, tiene que ponerlo en conocimiento de la otra parte del proceso. ¿Por qué es esto así? Porque lo que resuelve el superior jerárquico va a surtir efecto para ambas partes del proceso.
va a surtir efecto para ambas partes del proceso. Hay varios alumnos que están con cámaras apagadas. Bastantes alumnos están con cámaras apagadas. Y entonces les decía, jóvenes, ¿no? Les decía que la tercera alternativa que tiene el juez es admitir la demanda, ¿no? Es admitir la demanda. Y cuando se admite la demanda, ¿cuál es el efecto siguiente? ¿Cuál es el efecto siguiente cuando se admite una demanda? ¿Qué debe hacerse? ¿Se debe calificar la demanda? Pues ya está calificada. Ya está. ¿Qué debe hacer? Notificar y correr. ¿Qué debe hacerse? A ver. Declarar la admisibilidad o la inadmisibilidad de la demanda. Bien, entonces les decía que cuando el juez califica la pretensión, ¿no? O ya califica la pretensión, se dan las tres alternativas, les decía. Primero, declarar inadmisible. Segundo, declarar improcedente. Tercero, admitir la pretensión. Y cuando ya está admitida, el siguiente paso es el emplazamiento, la notificación del sujeto pasivo para que salga al proceso, para que pueda tomar la decisión de contestar la demanda. Y el plazo para contestar la demanda en el proceso abreviado es de 10 días. El plazo para contestar la demanda en proceso abreviado es de 10 días. Diez días para contestar la demanda. Actitudes que debe asumir el demandado, ¿no? ¿Qué debe hacer el demandado? ¿Qué debe hacer el demandado? Primero, respetar plazos procesales. Lo primero que tiene que hacer es respetar los plazos procesales. Y miren, jóvenes, los plazos son muy cortos en el proceso abreviado. Se reducen, les decía, casi a la mitad, ¿no? Casi a la mitad con relación al proceso de conocimiento, ¿no? Con relación al proceso de conocimiento, casi se reduce a la mitad. Y entonces, notificado con la demanda, lo primero que tienes que hacer o visualizar es que tienes que contestar esa demanda. Pero para contestar la demanda, ¿qué es lo primero que tienes que ver? Medios probatorios. Medios probatorios. ¿Qué hago con los medios probatorios que está presentando el demandante? ¿Qué acción asumo? Si no digo nada, el juez lo va a tomar como criterio de verdad. Entonces, debo cuestionar los medios probatorios.
Y para cuestionar los medios probatorios hemos dicho que existen las tachas y las oposiciones. Y el plazo que se tiene es de 3 días para presentar tachas y oposiciones. 3 días para presentar tachas. Si Milagros Guarote presenta tachas y oposiciones contra la pretensión de la señorita Claudia del Pilar Ormeño, ¿no? La demandante es Claudia y la demandada es Milagros. Pero Milagros presenta tachas. En el plazo de 3 días presenta tachas contra los medios probatorios o oposiciones contra los medios probatorios. ¿Qué debe hacer el juez? Correr traslado de las tachas y oposiciones a Claudia para que absuelva. Y el plazo que tiene Claudia para absolver es de 3 días. Quiere decir, 3 para Milagros para presentar tachas y oposiciones y 3 días para absolver las tachas y oposiciones que pueda tener Claudia. Porque acuérdense que en todo proceso va a prosperar y va a funcionar el principio de la bilateralidad. Todo lo que ocurra dentro del proceso tiene que ser conocida por ambas partes del proceso. Si no, se estaría vulnerando el debido proceso. 3 días. Pero Milagros encuentra que en el proceso existe la alternativa de presentar excepciones y defensas previas, ¿no? Hay motivos para presentar excepciones y defensas previas. Entonces, ¿qué hacer con las excepciones y defensas previas? El plazo para presentar excepciones y defensas previas es de 5 días. 5 días. Quiere decir, no diferente, ¿eh? Ojo, no vayan a pensar porque siempre los alumnos han confundido lo siguiente. 3 días para tachas y oposiciones y tengo 5 días más para presentar excepciones y defensas previas. No es así. Solamente tendría 3 días para tachas y oposiciones y le faltarían 2 días más para poder presentar excepciones y defensas previas. Quiere decir que el cómputo es de 5 días. ¿Sí? 5 días. ¿No? Para las tachas y oposiciones, los 3 primeros días. Para las excepciones y defensas previas, los 5 primeros días. ¿Sí? 5 primeros días de notificada con la demanda para presentar excepciones y defensas previas. Bien. Como se me ha ido la otra señorita de la sala, entonces ahora no tengo su nombre, solo sé que es Milagros, pero no sé cómo la estaba utilizando, si como demandada o como demandante. Entonces, visualicemos lo siguiente, como demandante me parece. Entonces, si Milagros, no como demandada, pero si Milagros ha presentado excepciones y defensas previas, esas excepciones y defensas previas que plantea Milagros deben notificarse a la señorita Claudia del Pilar. Y el plazo que tiene Claudia para absolver esas excepciones y defensas previas es de 5 días. ¿Sí? 5 días de notificada las excepciones y defensas previas. 5 días para absolverlas. Bien. Se presentaron excepciones y defensas previas. ¿Sí? El plazo global que se tiene para contestar la demanda o plantear la reconvención es de 10 días. 10 días para plantear la contestación de la demanda o reconvenir si es que así la norma te lo permite. ¿Sí? 10 días. ¿Cuántos días te quedan después de las excepciones? Solo 5 días para presentar o contestar la demanda o reconvenir si se presenta la coyuntura o la ley así te lo permite o el proceso así te lo permite.
Si en la contestación de la demanda o en la reconvención aparecen nuevos hechos o nuevos acontecimientos, la norma te faculta presentar medios probatorios extemporáneos en un plazo no mayor de 5 días. ¿Sí? Para ofrecer medios probatorios. Si en la contestación de la demanda aparecen nuevos hechos. 5 días para adjuntar medios probatorios. Con respecto a esos nuevos hechos. 5 días. Si se hubiera formulado la reconvención, ¿no? Si hubiera formulado la reconvención, la señorita Milagros, esa reconvención se le tiene que poner en conocimiento a la señorita Claudia. Claudia, ¿qué tiene? 10 días para absolver la reconvención. 10 días para absolver la reconvención. Ojo que cuando se presenta la reconvención, el plazo que se tiene es el mismo que se tiene para contestar la demanda. No es otro plazo diferente. Es el mismo plazo. El plazo que se tiene para contestar la demanda y reconvenir es el mismo plazo. Solo son 10 días para ambas cosas. No es 10 para uno, 10 para otro. No, son 10 días para contestar y en la misma contestación se tiene que plantear la reconvención si se formula. Y si le han corrido traslado a la señorita Claudia, ¿no? De la reconvención, la señorita Claudia tiene 10 días para absolver esa reconvención, ¿no? 10 días para absolver esa reconvención. Bien, entonces decimos lo siguiente. Si se han presentado excepciones y defensas previas, se tiene que resolver en un plazo de 10 días. Las excepciones y defensas previas. 10 días para resolver excepciones y defensas previas. Pueden haber procesos en los que se presentan excepciones y defensas previas, como también no. ¿No? Hay procesos en los que ni se presentan excepciones ni defensas previas. Mucho dependerá de la valoración que se tenga de la demanda, ¿no? Y si se formulan o no las excepciones y defensas previas. Pero sí está el saneamiento procesal. Tiene que sanearse el proceso. Después que se hubiera vencido el plazo para contestar la demanda o plantear la reconvención y absolver la reconvención, cumplidos los plazos, hay que sanear el proceso, ¿no? Hay que sanear el proceso. Y este saneamiento procesal va a contemplar lo siguiente, jóvenes. El saneamiento procesal va a contemplar lo siguiente. Primero se tiene que ver si ya contestaron la demanda. Si se contestó la demanda, si se presentó reconvención y se absolvió la reconvención, está expedito para el saneamiento procesal. Y este saneamiento procesal, lo que debe valorar jóvenes, es básicamente lo siguiente, ¿no? Saneamiento procesal lo que valora es lo siguiente. La visualización, la determinación de presupuestos procesales y condiciones de la acción. El saneamiento procesal. Lo que antes era una audiencia especial, se llevaba a cabo una audiencia especial. Lo que hoy en día ya no hay audiencia. Desde el 2008 para adelante, cuando modificaron la norma, desapareció la audiencia de saneamiento y lo desaparecieron la audiencia de conciliación. Y en su reemplazo, en sustitución, solo el auto de saneamiento procesal, que lo dicta el juez del proceso, después de que visualice o verifique
si han contestado la demanda, y si no lo hubieran hecho, la verificación si se ha determinado o se ha señalado la rebeldía del actor, del sujeto pasivo. En ese caso, hay que determinar el saneamiento procesal. Y decimos, el saneamiento lo que determina, jóvenes, es la existencia de la relación jurídica procesal válida. La existencia de la relación jurídica procesal válida. Pero para que exista esa relación jurídica procesal válida, lo que determina el juez del proceso como segundo filtro procesal, es, ¿no?, determinar si están presentes los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, ¿no? Se tiene que visualizar si están presentes los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Alguien en el aula que se acuerde cuáles son esos presupuestos procesales y cuáles son esas condiciones de la acción. Los presupuestos procesales, doctor, es la capacidad procesal de las partes, la competencia del juez y los requisitos de la demanda. Las condiciones de la acción es el interés para obrar, la legitimidad para obrar y la calidad para obrar. Bien, alumno que contestó. Alexander Quispe Díaz, doctor. Quispe Díaz. Muy bien, Alexander. Muy bien. Muy bien. Un minutito, por favor. Bien, entonces, Quispe Díaz. Bien, y entonces les decía, discúlpenme, fui a traer mi relación para apuntarlo a Alexander. Y entonces les decía, ¿no?, que lo que va a valorar el saneamiento procesal es presupuestos procesales y condiciones de la acción, ¿no? Entonces, después de que el juez verifique, ¿no?, verifique o visualice que se ha contestado la demanda o se ha declarado la rebeldía, pasa al saneamiento procesal. El mismo, la cantidad de plazo que tiene para el juez dictar el auto de saneamiento procesal es de 10 días. ¿Sí? 10 días para dictar el auto de saneamiento procesal. Después de que se haya declarado el saneamiento procesal, se tiene que ver lo que es la audiencia de pruebas. El plazo para programar la audiencia de pruebas, ¿no?, es de 20 días. 20 días para programar la audiencia de pruebas. Más adelante vamos a conversar si puede llegarse a audiencia de pruebas o no. Una vez realizado la audiencia de pruebas, 5 días para la realización de la audiencia especial y complementaria si el juez considera pertinente que pueda llevarse a cabo. 25 días para dictar sentencia, ¿no? 25 días para dictar sentencia. Y 5 días para apelar la sentencia. 5 días para apelar la sentencia. Y si ustedes se han dado cuenta, jóvenes, los plazos procesales se reducen casi a un 50%, ¿no? Casi a un 50%. Quiere decir, si un proceso de conocimiento demoraba 2 años a que se resuelva, un proceso abreviado demorará 1 año, ¿no? En el mejor de los casos, digamos, en el mejor de los casos. Pero eso a veces no se cumple, ¿no? A veces no se cumple. Tampoco podemos dejar de observar el plazo especial de emplazamiento, ¿sí? El plazo especial de emplazamiento. ¿A qué está referido este plazo especial de emplazamiento?
Cuando se puede notificar al demandado, cuando se tiene dirección domiciliaria fija o se sabe quién es, ¿no? Es fácil emplazarlo, es fácil notificarlo. El problema es cuando no se sabe quiénes son o no se tiene conocimiento de dónde está. Lo que nosotros llamamos demandados inciertos, con domicilio o residencia ignorada o desconocida, en cuyo caso el plazo de emplazamiento especial que te da la norma es de 30 días si se encontrara dentro del territorio nacional y de 45 días si el demandado se encontrara fuera del territorio nacional, ¿no? Plazo especial de emplazamiento. ¿Cuánto era en conocimiento? Eran 60 y 90 días. Acá se reduce a la mitad. 30 y 45 días. Plazo especial de emplazamiento, ¿no? Plazo especial de emplazamiento. Cuando el demandado es incierto con domicilio o residencia ignorada o se desconoce su paradero, ¿no? Plazo especial de emplazamiento. A través de exhorto o a través de edicto, ¿no? A través de edicto. Para ratificar o para, digamos así, fortalecer lo establecido hasta acá. Gutiérrez Quispe, da lectura a la diapositiva, por favor. Ya, doctor. Admisión de demanda. Presentada la demanda al juzgado y esta es calificada positivamente, los emplazados son notificados con copia de la demanda y anexos respectivos, pudiendo el demandado interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios 3 días contados desde la fecha de la notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos. B. Interponer excepciones y cuestiones previas 5 días contados desde la notificación de la demanda. C. Contestar la demanda y reconvenir 10 días de contado desde la notificación con la demanda. D. Absolver el traslado de las excepciones o defensas previas planteadas contra la reconvención dentro del término de 5 días. Muy bien. Estas son las posibilidades que tiene el demandado, ¿no? Posibilidades que tiene el demandado. Y estas serán las posibilidades que tenga el demandante. A ver, por favor, la señorita Milagros Guarote. Ya, doctor. El demandante podrá: A. 3 días para resolver las tachas u oposiciones. B. 5 días para interponer excepciones o defensas previas contra la reconvención. Artículo 490 del Código Procesal Civil. C. 5 días para absolver el traslado de las excepciones o defensas previas. D. El demandante tendrá 5 días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invocan hechos nuevos no expuestos en la demanda. Y 10 días para absolver el traslado de la reconvención. ¿Listo? Estas son las posibilidades que tendrá el demandante, ¿sí? Entonces, posibilidades que tiene el demandado, ¿no? El demandado y posibilidades que tiene el demandante, ¿sí? No va a haber variación. Esto se aplica sí o sí. Quiere decir, la propia normatividad así lo indica y no puede diferir. Acuérdense que las normas de carácter del Código Procesal Civil son imperativas y de cumplimiento obligatorio. Tienen que cumplirse sí o sí. No hay vuelta para atrás, ¿sí? Y el juez
tiene que hacer que se cumplan estos plazos procesales. Salvo en los casos de emitir sentencia, por ejemplo, ¿no? En cuyo caso, pues, el juez va a tener otro criterio, va a tener otra visión y va a decir carga procesal, ¿no? Va a indicar carga procesal. El auto de saneamiento procesal. ¿Qué determina el auto de saneamiento procesal? La existencia de una relación jurídica procesal. El auto de saneamiento procesal debe indicar o debe determinar, ¿no?, la existencia de una relación jurídica procesal válida, ¿no? Auto de saneamiento procesal. El plazo para emitir ese auto de saneamiento procesal es de 10 días. ¿Sí? Eso dice la norma. 10 días para dictar el auto de saneamiento procesal. Pero los que ya están practicando en el Poder Judicial, o por lo menos ya han visitado el Poder Judicial, pueden haber constatado, ¿no?, que muchas veces no se cumple el plazo, ¿no? No se cumple el plazo. ¿Y por qué no se cumple el plazo? Por la carga procesal que puede haber en el juzgado, ¿no? Excesiva carga procesal y entonces no se cumple ese plazo, ¿no? Que puede caer en responsabilidad funcional el juez del proceso, sí puede caer. ¿Por qué? Porque al no cumplir el plazo establecido en la norma, ¿no?, tiene que dar razón cuando se le pide alguna información, ¿no? Y entonces lo que va a indicar el juez es que por excesiva carga procesal, ¿no?, no se ha podido emitir la resolución que corresponda dentro del plazo establecido, ¿no? Siempre le van a echar la culpa a la carga procesal. Una vez se haya cumplido con señalar o determinar el auto de saneamiento procesal, viene la fijación de puntos controvertidos. Y los puntos controvertidos ¿va a salir de qué? ¿De dónde? ¿De dónde salen esos puntos controvertidos? ¿De dónde se extraen los puntos De los controvertidos? fundamentos de hecho y negaciones de hecho. Muy bien. ¿Nombre? González. Cintia. González. González Valenzuela Cintia. Muy bien. Claro. Pero las partes tienen 3 días después del saneamiento procesal, después de que se les ha notificado el auto de saneamiento procesal, tienen 3 días para fijar los puntos controvertidos. Tanto demandante como demandado deben alcanzar al juez del proceso los puntos controvertidos. Y si no se pudiera establecer o las partes no hubieran alcanzado los puntos controvertidos, el juez lo debe realizar o lo debe determinar cuáles son los puntos controvertidos, ¿sí? El juez lo hace si es que las partes no alcanzan, pero dentro del tercer día tienen para establecer o determinar la fijación de puntos controvertidos. González Muñoz Miguel, ¿está? González Muñoz Miguel. ¿No está? Hernández Tigliahuanca. Hernández Tigliahuanca. Tampoco está. Doctor, disculpe, buenas tardes. Rudy lo saluda.
Doctor, el compañero Tillahuanca está bien mal, doctor, por eso no nos está faltando de clases. ¿Qué pasó con Hernández Tillahuanca? ¿Está delicado de salud? Sí, bien delicado está, doctor. Está en el hospital, doctor. Ya. Muy bien. Ya, entonces vamos a ver. Lucero Altamirano. Lucero Altamirano. Ciro, lee. Ciro Herencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Procede, Ciro, por favor. Ya. Acción de puntos controvertidos. Por su parte, el artículo 468 del Código Procesal Civil, mencionado en el artículo 493, prescribe: A. Expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercer día de notificados propondrán al juez por escrito los puntos controvertidos. Vertido el plazo, con o sin la propuesta de las partes, el juez procederá a fijar los puntos controvertidos a la declaración o admisión o rechazo, según sea el caso de los medios probatorios ofrecidos. Solo cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo requiera, el juez señalará día y hora para la realización de la audiencia de pruebas, que la resolución por la que se ordena la realización de la audiencia de pruebas o se prescinda de ella es inimpugnable, sin efecto suspensivo y con la calidad de derivada. No se lee más abajo, doctor. Que el... Ya, Ciro, gracias. Ahí sí se lee, ahí se ve. Que al prescindir de la audiencia de pruebas, el juez procederá al juzgamiento anticipado, sin perjuicio del derecho de las partes a solicitar la realización de informe oral. Muy bien, gracias, Ciro. Entonces dice jóvenes, miren, cómo varía a veces un término mal en la lectura, se equivocan en el término, varía todo el contenido de la lectura. Entonces dice, una vez realizado el auto de saneamiento procesal, se fijan los puntos controvertidos. Si las partes no lo presentan, lo hará el juez, ¿no? El juez determinará cuáles son los puntos controvertidos. Y además señalará o establecerá la admisión o rechazo de los medios probatorios ofrecidos, ¿no? La admisión o rechazo de los medios probatorios ofrecidos. Y entonces decimos, se establecen los puntos controvertidos y una vez determinados los puntos controvertidos, cuando se admiten o se rechazan los medios probatorios, y al admitirlo, lo que va a buscar el juez es que el medio probatorio que se admita le permita al juez del proceso resolver puntos controvertidos. Ya, solo admito medios probatorios que me van a permitir resolver puntos controvertidos. Solo eso, admito medios probatorios que me permitan resolver puntos controvertidos. Si una vez admitidos los medios probatorios, estos fueran pasibles de actuación, porque puede ser que los medios probatorios sean solamente de carácter documental, ¿no? Tomará otra decisión. Pero si los medios probatorios admitidos requieren de actuación, en ese caso programará audiencia de pruebas, la que se señalará en un plazo no mayor de 20 días.
para la realización de la audiencia de pruebas. La resolución que ordena la realización de la audiencia de pruebas o el rechazo o se prescinda de esta audiencia de pruebas, ¿no? Dice, la resolución que ordena la audiencia de pruebas o se prescinda de ellas, ¿no? No será, ¿no? Será impugnable. No es como había leído Ciro, inimpugnable, no. Será impugnable y se concederá sin efecto suspensivo y con la calidad de diferido. Sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Quiere decir, se puede impugnar esa decisión de que se vaya a la audiencia de actuación de pruebas o diga el juez, no existe la necesidad de audiencia de pruebas. Vamos a prescindir de la audiencia de pruebas. Esa decisión es impugnable. Y si se impugna, el juez la debe conceder sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Si se prescinde de la audiencia de pruebas, quiere decir que el juez diga no hay la necesidad de actuar audiencia de pruebas o de señalar la audiencia de pruebas, se conocerá como el juzgamiento anticipado del proceso, ¿no? El juzgamiento anticipado del proceso. Pero esto no evita que las partes del proceso puedan presentar sus alegatos o informes orales. Pero en el proceso abreviado, lo que es común, digámoslo así, es el alegato que se presenta. Y el plazo para presentar alegatos en proceso abreviado es 5 días. ¿Sí? 5 días para la presentación de los alegatos. El proceso abreviado. Y si ustedes diferencian, es el mismo plazo que se tenía en proceso de conocimiento. Quiere decir, se mantiene el plazo para la presentación de alegatos, 5 días. Tanto en conocimiento como en el proceso abreviado, el plazo para la presentación de alegatos o informe oral es de 5 días. ¿Sí? 5 días. Ya hemos indicado cuál es el mecanismo de cómo funciona la audiencia de pruebas. Ya lo hemos indicado en el proceso de conocimiento. Tiene la misma característica, ¿no? El desplazamiento, el desenvolvimiento de la audiencia de pruebas que se usa en el proceso de conocimiento se puede utilizar en el proceso abreviado, ¿no? Es el mismo. Y entonces la pregunta es a algún alumno del aula que lo pueda señalar. ¿Cuál es el primer medio probatorio que se actúa en la audiencia de pruebas? Hay un orden, les habíamos indicado en conocimiento. Doctor, ¿Cuál es este? si se hubiera ofrecido la inspección judicial, ese es el primer medio probatorio que se debe actuar. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el alumno? Alexander Quispe Díaz. Quispe Díaz. Muy bien, Alexander. Muy bien. Claro, si se ha ofrecido inspección judicial, ese es el primer medio probatorio. El siguiente es la pericia. El siguiente, los documentos, los testigos, la declaración de parte, ¿no? Son la forma de cómo se va a ir actuando en la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se hubieran ofrecido. Si culminada la audiencia de pruebas, el juez no se encuentra convencido todavía de cómo resolver el proceso, puede llamar a una audiencia especial y complementaria, ¿no? Dentro del plazo de 5 días, ¿no?
La audiencia especial o complementaria se puede llevar a cabo en un plazo no mayor de 5 días, ¿no? Para que el juez tenga mayor claridad al momento de querer resolver la pretensión, ¿no? Al momento de querer resolver la pretensión, ¿no? Actúa algún medio probatorio que puede él considerar oportuno o necesario. Sin olvidar también que el juez tiene la atribución, tiene la facultad de actuar medios probatorios de oficio. Tiene la facultad, tiene la atribución de actuar medios probatorios de oficio. ¿Sí? Existe esa posibilidad. La norma lo determina que el juez podría o puede actuar medios probatorios de oficio. Y luego viene, jóvenes, la sentencia. La sentencia. Y esta sentencia se podrá expedir en un plazo no mayor, ¿no?, de 25 días. En un plazo no mayor de 25 días. Después de culminada la audiencia de pruebas o la audiencia especial y complementaria, ¿no? 25 días para dictar sentencia. Reduciéndose acá el plazo con respecto al proceso de conocimiento a la mitad, ¿no? En conocimiento eran 50 días, en abreviado son 25 días para dictar sentencia, ¿sí? Para dictar sentencia. Rudy, nos quedamos diapositiva 17, por favor. ¿Está Rudy? Rudy, ¿estás en el aula? Prenden cámaras. Prendan cámaras, por favor. Ahora sí, a ver, por favor, todos sus manitos. Asistencia. Doctor, disculpa un ratito, estaba ocupado, perdóneme. Ciro, nos quedamos en diapositiva 17, por favor. Ya, doctor. Gracias. A ver. Pecero Ramos. Buenas noches, Cabrera. doctor. Presente. Manito, manito. A ver, Cabrera. A ver, ya quiero ir viéndolos ya porque se acerca el tiempo de hacer actividad presencial, me parece. Ojalá tengamos la suerte de ir conociéndolos de manera física cada uno de ustedes, ¿no? Va a ser totalmente diferente el trato, la conversación, el diálogo que podamos tener, ¿no? Una cosa es a través de esta pantalla fría, ¿no? Pero que me alegro mucho cuando los veo en la cámara, los veo, los visualizo, me causa pues alegría el ver a un alumno que se está moviendo, que está buscando su código, ¿no? Que se para, que toma su agüita, ¿no? Entonces uno va viéndolos y uno se va tranquilizando así. Porque si no sería desesperante, les digo. Ya ha llegado como se dice, un tiempo de desesperación ya, ¿no? Entonces, ojalá tengamos la suerte de hacer actividad presencial con ustedes. Y de no ser así, igual vamos a seguir trabajando, el tiempo va a permitir que esto ocurra así. Lo único que tienen que hacer, jóvenes, es seguir cuidándose, por favor. Hay que cuidarse, hay que protegerse. Es la única forma, ¿no? A los especialistas están expresando de que
De todas maneras nos vamos a contagiar de una u otra manera, nos vamos a contagiar, ¿no? Pero ya la situación va a ser más suave en la medida que estemos con las dosis correspondientes de vacuna, ¿no? Entonces hay que esperar al tiempo y seguir orando para que esto pueda pasar, ¿no? No hay nada más grande que la fe, la protección de Dios, ¿no? Y el cuidado de la Virgen del Carmen. Les deseo éxitos en esta fin de semana. Cuídense, protéjanse y saludos a su familia. Muy buenas tardes, jóvenes, con todos ustedes. Gracias, Profesor, doctor. buenas tardes. Gracias, doctor. De igual manera, doctor. Profesor, Lo escucho, lo estoy escuchando. buenas noches. Muy Una buenas noches. compañera Sí, Carrillo me acaba de escribir, dijo que sí estaba en clases, pero que la ha botado el Zoom. pero no tengo a ningún alumno en No, profesor, lo que pasa es que le ha botado el Zoom porque se le acabó los datos, entonces no está en sala de espera. Pero esa es otra cosa, Pero ya como lo le estás justifico nombrando, Carrillo. como ya lo estás nombrando, ya la estás justificando su presencia, ¿ya? ¿Está bien, Ya, Chamorro? profesor. Está Sí, justificada la presencia de la señorita, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Listo. Muy buenas noches con todos. Cuídense, por favor.